Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Estamos en nuestro servicio de discipulado, bueno, en la enseñanza, mejor dicho, ¿verdad? Ahora sí estamos virtual, hermano, debido al tema de los trabajos de remodelación que están haciendo en nuestro templo, hermano. Pero estamos aquí para bendecirlo a usted, continuando, hermano, siempre con la enseñanza del módulo 3, el tema 3, al respecto de escuela profética. Así que dejo a mis hermanitos para que se puedan presentar y continuar con la enseñanza. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sintonizarnos nuevamente, esta vez de manera virtual. Y queremos bendecir su día desde esta hora para que usted pueda abrir su corazón, su mente, todo su ser a la palabra del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder estar acá desde casa y poder estar compartiendo la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos y preparemos nuestro corazón principalmente, pero también papel y lápiz para ir anotando ahí cositas que van saliendo, ¿verdad? Yo por acá ya estoy preparado con mi pluma y mi libreta para ir anotando lo que el Señor nos quiera ir mostrando y revelando en este precioso tiempo de discipulado. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. No hay nada mejor que un corazón receptivo, ¿verdad? Papel y lápiz, como dice mi hermano, y pues adelante a aprender también de la palabra del Señor. Es para nuestra bendición. El Señor los bendiga. Gloria a Dios. Un abrazo a mis hermanos y un saludo a la distancia, ¿verdad? Porque como ya dijo el resto de mis hermanos, hoy sí estamos desde nuestras casas cada uno, pero en unidad de espíritu, en coinonía, ¿verdad? Y pues preparando también papel y lápiz físico y espiritual también, porque es el anhelo de nuestro corazón que Dios escriba en nuestros corazones, ¿verdad? Y que la palabra se quede pegada a nuestro cuello y que llamemos a la sabiduría nuestra parienta, como dice el libro de los Proverbios. Pues un enorme privilegio y pues comenzamos. Comenzamos. Hoy, hermanos, continuamos siempre con la escuela profética, el módulo 3. Y dentro del tema, ¿verdad? Tenemos las funciones proféticas, tema que iniciamos el domingo anterior. Y para iniciar vamos a dar una breve reseña de algunas funciones que logramos ver, digamos, el domingo anterior. Una de ellas es proclamar el evangelio, ¿verdad? La función profética primordial es la proclamación del evangelio de Dios, de la palabra del Señor, de las buenas nuevas, de llamar al pueblo al arrepentimiento, a la conversión y a la reconciliación. Realmente anunciar estas buenas nuevas es también una palabra de exhortación. Y buenas nuevas significa buenas noticias. Estamos cerca de una nueva proclama profética en la que el Señor marcará nuestro camino para el 2021. Así que, hermanos, alerta en su corazón, alerta con sus pensamientos, en su espíritu, porque el Señor nos tiene buenas nuevas para este nuevo año que viene. Otra de las funciones que vimos es palabra y doctrina. Y estas dos funciones generalmente van de la mano. El Señor Jesús siempre enseñaba, daba palabra y doctrina, palabra y doctrina. Y tocábamos este versículo, estos versos en Juan 6, del 60 al 67, donde los discípulos del Señor Jesús, algunos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero ahí veíamos que el que oye la palabra es porque la fe entra por el oír, y el Señor ya le destapó los oídos, ¿verdad? Ya le dijo, efata, y esos oídos han sido abiertos.
Entonces, aunque la palabra sea dura, aunque la palabra puede sabernos un tanto amarga, pero al final la palabra del Señor es como miel, debe ser como miel a nuestro paladar. Y veíamos que inclusive a los 12 el Señor les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces, en todo nuestro caminar, las funciones proféticas van de la mano, palabra y doctrina. La palabra profética más segura, la escrita, doctrina. Y como nos decía nuestro hermano Wesley, ¿verdad? El domingo anterior, nadie se salva por doctrina, pero sí puede perderse por doctrina, por no tener la doctrina adecuada, tal como lo revela la palabra del Señor. Veíamos que otra de las funciones proféticas es abrir los ojos. Cuando el Señor Jesús abre los ojos de un ciego, ¿qué fue lo que este ciego dijo? Cuando le preguntan, ¿quién te sanó? ¿Quién te abrió los ojos? Ah, yo no sé, le dijo, yo solo sé que estaba ciego y hoy veía, y hoy ya veo, es un profeta. Entonces, con lo que vemos que el Señor abre los ojos para que podamos ver aquellos aspectos espirituales que con los ojos físicos no podemos ver. Así como a Pablo le fue necesario, ¿verdad? Que el Señor lo derribara de su cabalgadura para mostrarle una enorme luz que cambiara su vida. Y esa luz cegó sus ojos, pero llegó un profeta que fue el delegado de abrirle los ojos. Y dice que a Pablo se le cayeron las escamas. Desde entonces, él veía, pero ya veía con ojos espirituales. Lo mismo cuando Eliseo ora para abrirle los ojos a su siervo, para que en medio de la batalla él pueda ver que son más los que están con el pueblo luchando por él que los que están en contra. Así que, hermano, esto nos alegra de saber que son más los que nos bendicen, son más los que están del lado de la luz que del lado de las tinieblas. Otra de las funciones proféticas es juntar y proteger. Y la escritura nos da una figura hermosa que es como las alas de gallina. Y si usted ve allí esa gallinita, mire esos pollitos, así somos nosotros, resguardados bajo las alas del Señor. No hay temor. Si tenemos miedo, nos metemos bajo sus alas y allí nos sentimos abrigados ante cualquier tempestad, tormenta, ante cualquier cosa que nos pase, sabemos que vamos a estar seguros. Entonces, una de las funciones proféticas es juntar primero, porque la gallina cacarea, ¿verdad? Y es hace un llamado a los pollitos. Los pollitos la rodean y luego ella extiende sus alas y se meten los pollitos debajo de las alas. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cuál es esa figura? Que Él quiere juntar a sus hijos como la gallina, sus polluelos debajo de sus alas. Y el pueblo escogido del Señor en ese momento, Israel, no quiso escuchar la voz profética del Señor. Por eso es que Él le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces, la función profética siempre va a ser juntar y proteger, nunca dividir ni infundir miedo. Y la otra función que vimos, ¿verdad? La número 5 es que la función profética da vida. La función profética no da muerte. Y lo veíamos en el primer libro de Reyes 17:22, donde dice, el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿De quién escuchó la voz el Señor? De un profeta. Y el profeta, por la oración que hizo, por ese clamor que hizo,
el alma del niño volvió a él. Entonces, ¿qué le estaba dando ahí? Le estaba dando vida. Y lo que vimos en una enseñanza que nos dio nuestro pastor José Carlos el sábado anterior, referente al Padre misericordioso y al Hijo pródigo, que el Hijo pródigo, su padre nunca le dijo pródigo, sino que su padre le dijo, este hijo mío que estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. ¿Por qué vuelve a la vida? Porque la palabra del Señor es vida. El Señor Jesús es vida. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, el Señor Jesús es el profeta por excelencia y él dentro de sus funciones también es darnos vida. Entonces, esta es como la breve reseña de lo que vimos el domingo anterior. Hoy continuamos con otra función profética que es ser amigo de Dios. Y ahí está nuestro hermano César que nos va a enseñar con respecto a este tema. Gloria a Dios. Y pues pedimos al Señor que así sea, ¿verdad? Que podamos trasladar de la mejor manera este tema que ha sido de mucho gozo estarlo preparando, ¿verdad? Pero pedimos al Señor que nos permita fluir en esta unción magisterial, ¿verdad? Que aunque estamos hablando de los profetas, pues también aquí estamos ejerciendo el magisterio, ¿verdad? Y pedimos al Señor que nos bendiga en esa unción. Como bien decía nuestra hermanita Sandra, otro de los aspectos en los que el profeta se desempeña en sus funciones es ser amigo, y específicamente amigo de Dios, ¿verdad? Para hacer la entrada a esto, yo quisiera que platicáramos un poco sobre lo que es ser amigo. Y en la escritura hay un par de vocablos que hacen referencia a esto y está íntimamente relacionado, muy estrechamente relacionado al amor. Incluso yo no había reflexionado que las palabras incluso se parecen, ¿verdad? Amor a amigo, ¿verdad? Y si hablamos de la escritura, y no sé si ir que veamos la lámina de Amigo de Dios, ahí está, excelente. Dice la lámina introductoria a este tema, ¿verdad? Abraham fue un profeta y fue llamado amigo de Dios. Y vemos que desarrolla una función de amigo y para ello se requiere la voluntad de Dios y tener una confianza de intercesión profética, ¿verdad? Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra y Moisés por el pueblo de Israel. Ser amigo de Dios es tener una conexión con Dios que implica no al mundo, porque el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿verdad? No se puede ser amigo de Dios y al mismo tiempo ser amigo del mundo. Esto como introducción. Pero ya pasando a la palabra, ¿por qué decimos que Abraham es un amigo de Dios? En Génesis 27 dice, ahora pues devuelve la mujer al marido, hablando de Abraham, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Recordemos el pasaje aquel donde se habían hecho bolas diciendo que eran hermanos, ¿verdad? Y que el rey de esa tierra quería tomar a Sara y pues el Señor lo detiene diciendo que Abraham es un profeta. Luego, más adelante en la escritura, también se menciona a Abraham como amigo de Dios. Y esto lo vemos en Isaías 41:8. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y aquí vamos a comenzar a meter el cuchillo. Esta palabra que se usa aquí como amigo es el hebreo 157. Según el diccionario Strong,
esto se define como tener afecto. Y ojo que es un afecto que puede incluso llegar a ser como el de la pareja. Lo que pasa es que, sobre todo en nuestra cultura, cuesta mucho separar el amor hacia un amigo, hacia un hermano, que el amor de pareja, ¿verdad? A veces hemos oído, ¿verdad? Y no a veces, muchas veces, que es bien difícil que haya un amigo, hombre y mujer, en el que ninguno de los dos sienta atracción por el otro, ¿verdad? Que sean amigos genuinos. Siempre se cree que uno va a terminar enamorado del otro. Por eso esa confusión, porque la palabra esta, ahab, que es el hebreo 157, hace referencia a ese afecto, a esa atracción que hay entre dos personas. Pero también se puede usar en el sentido de la amistad. Entonces dice tener afecto y las definiciones son amado, amador, amante, amar, amigo, amor, deleitar, enamorado, enamorar, gustar y querer. Y vea que esto lo podemos comparar con otras situaciones que se dan en el Antiguo Testamento, como el caso de David y Jonatán, ¿verdad? David es un siervo muy cercano del corazón de Dios, podríamos decir su amigo, ¿verdad? Pero en el sentido terrenal, el amigo de David era Jonatán. Y hasta se tergiversa aquel versículo donde dice, oh Jonatán, tu amor para mí es mejor que el amor de 1000 mujeres. Bueno. Pero esto no da bandera verde a ninguna desviación ni a ninguna creencia de ningún tipo. Es simplemente la comparación de la grandeza del afecto que se tenían como amigos. Y también en los cantares vemos que el amado y la amada se enamoran así a través de la carta, ¿verdad? Y dice, amada mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Pero, ¿por qué estoy entrando de este modo? Porque el profeta tiene que tener una relación estrecha con el Señor. Tiene que ser una amistad al grado, al nivel que uno tiene con aquel que le dice, te voy a confiar algo, pero no lo digas. Y uno está seguro que no lo va a decir. En cambio, si uno le dice, te voy a contar algo y necesito que lo traslades a tal persona, tener la certeza que lo va a decir tal cual el Señor ha mandado el mensaje. Y ese nivel de confianza solo se logra entre dos personas que se aman. No puede haber una amistad si no hay amor. Las palabras en sí están ligadas. La palabra amistad que se usa es la misma para amar, para amor, para enamorar, para deleitarse en otra persona. Y el deleite no solo es físico, ¿verdad? Yo me deleito aquí con mis hermanos del discipulado. Yo me estoy gozando aquí grandemente. Yo los considero mis amigos. Entonces, el Señor ve a sus profetas de esa manera. ¿Y cómo le compruebo que hay cosas que el Señor le dice al profeta que éste no tiene que trasladar? A Daniel le dice, te voy a contar esto, pero no lo tenés que decir hasta que sea el tiempo. Así es que no todo mensaje es para darlo ya, ¿verdad? No todo mensaje es para solo, así como el aguinaldo que se lo dan en la derecha y se lo gasta con la izquierda inmediatamente, ¿verdad? Sino hay mensajes que son para tenerlos ahí. ¿Y a quién se le va a confiar esos mensajes? A un amigo, pues, a alguien a quien se ama mucho. Y Abraham era este amigo.
En el Nuevo Testamento se reafirma esta situación porque Santiago 2:23 nos vuelve a mencionar a Abraham como amigo de Dios. Y dice así: y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y aquí la cosa todavía se reafirma más en ese sentido. La palabra amigo que usa el libro de Santiago es el griego 5384, que es filos. Y a ver, mis hermanitos, ¿a qué les suena la palabra filos? ¿Qué nos viene a la mente cuando decimos filos? A ver, ¿quién me echa la mano? Por ejemplo, filosofía, por ejemplo. Filosofía. Filonexia. Por filo. Ajá, filo. Filonexia. Ajá, filo es amor. Es estar atraído hacia algo, es tener un gusto por algo. Por eso, filosofía es amor por la sabiduría, porque Sofía es sabiduría, ¿verdad? Filonexia es amor por el extranjero, ¿verdad? Por el Entonces, extranjero. aquí dice el libro de Santiago que Abraham era un filos para Dios. Él se deleitaba, Dios se deleitaba en Abraham y Abraham también se deleitaba en el Señor, porque la amistad tiene que ser recíproca, ¿verdad? Y esta palabra filos, que propiamente significa amigo, se deriva de la que nosotros conocemos como fileo, que es la que el Señor le dice a Pedro, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Esas dos primeras veces se refiere al amor ágape, ¿verdad? Pero la tercera vez ya se refiere a este filos. Entonces apacienta mis corderos. Así que el profeta tiene que convertirse en un amigo de Dios, porque se le confía algo valioso, se le confía el mensaje de Dios para su pueblo. Se le confía guardar a los pollitos bajo sus alas. O sea, es algo realmente trascendental la función del profeta, y esa solo se le puede delegar a un amigo. No se le va a delegar a cualquiera, ¿verdad? Y el profeta es ese amigo que el Señor busca y que el Señor quiere para establecer esa relación con su pueblo. Esta palabra filos también la encontramos, como verán ahí en la lámina, en Juan 14:15, donde el Señor nos dice que nosotros también somos amigos, que dejamos de ser siervos y pasamos a ser amigos. Dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, ha venido revelación, ¿verdad? Cuando viene mensaje del Padre, es revelación. Y parte de las acepciones de la profecía es que es palabra revelada, ¿verdad? Así que considero yo que si anhelamos ese don de profecía, como bien dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que debemos anhelar los dones, y entre todos esos el don de profecía, también tenemos que considerar que el Señor tiene que vernos como amigos. Y ya luego, si queremos el ministerio profético, más aún, una amistad todavía más estrecha. Y sabemos que es tan importante cuando uno encuentra un amigo, que la escritura incluso lo llama un tesoro, ¿verdad? Así que el profeta cumple
esa función trascendental de ser el amigo que el Señor manda como atalaya, ya vimos, ¿verdad? Como la gallina que cubre a los pollitos, como aquel que da vida y como las funciones que ya vamos a ver más adelante. No sé si hasta aquí mis hermanitos quieren agregar algo porque agarré cuerda y no los dejé participar. Sí, hombre, Cesarito. Es que me estaba deleitando, estaba gozando esto, de verdad. Sí, Para mí amén. fue un Yo lo gran que tesoro allá. quisiera señalar ahí, hermanos, es que cuando estamos hablando de amigo de Dios es porque se ha avanzado en un nivel eh, y se ha dejado atrás el siervo, ¿verdad? Entonces, y cualquiera pudiese decir, ¿verdad? No, pero es que esos son grandes hombres de Dios que alcanzaron esa dimensión y nosotros imperfectos y nosotros con algunos clavos y problemas que nos limitamos a decirle que no podemos alcanzar esa dimensión de amigo de Dios. Pero realmente cuando vemos que el Señor fue el que llamó a estos hombres, pero el hombre fue el que empezó a entablar esa relación, ¿verdad? Con el Señor, de tal grado que pasó de ser un Dios, ¿verdad? Pasó de ser padre, pasó de ser su amo, su Señor, y pasó a ser amigo o sea, Dios a ser su amigo, ¿verdad? Entonces lo que yo quisiera enfocar acá, ¿verdad? Es que realmente todos tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Solo está en que nosotros busquemos y tengamos esa apertura, pero que también para llegar a ser amigo de Dios y poder tener esa revelación, ¿verdad? Profética de amigo de Dios, primero tenemos que avanzar en las otras etapas. Pero a veces, hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen, ¿cómo es que dicen? Este, que, bueno, algunos dicen que Jehová Dios, ¿verdad? Que Jehová Dios, y no tengo nada en contra de eso, pero otros dicen que Diosito, ¿verdad? Que Diosito, otros dicen en el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, hermano, lo que yo quiero señalar es que tenemos que pasar una etapa. Conocemos mucho a Dios, ¿verdad? Como Dios, pero Dios no quiere que lo veamos como un Dios, como enmarcado en una religión, sino pasar y avanzar. Lo conocimos como Dios, bueno, está bien, pero tenemos que avanzar a conocerlo como Padre, ¿verdad? Y hermanita Sandrita señalaba un tema muy hermoso que hace poco compartimos. Cuando este año de la reconciliación, fíjese qué tremendo, este año de la reconciliación, muchos hemos vuelto a reconocer una etapa de paternidad de parte de Dios. Pero habrán otros que habrán vuelto a tener esa comunión con Dios, a lo mejor de siervo, otros a lo mejor de amigos. Y a los amigos dice la palabra que no, el Señor Dios no le encubre las cosas, porque a un amigo, bueno, con Cesarito, ¿verdad? O bueno, con todos hermanos, la verdad, que he tenido la oportunidad de tener esa cercanía, a veces nos contamos cositas así cardíacas, cositas así chistosas que nos han pasado, ¿verdad? Y sacamos aquellas cositas, nos somos tal cual nosotros somos, ¿verdad? ¿Por Sí, qué? amén. Porque nos sentimos en confianza, porque nos sentimos a gusto, porque sabemos de que la otra persona se ha ganado una confianza con nosotros y no nos va a criticar, no nos va a hacer el feo, sino que al contrario, vamos a entrar en una coinonía, fíjense qué tremendo, en una coinonía de espíritu, en una coinonía también de sentimientos, ¿verdad? Una coinonía también de amistad, ¿verdad? Pero lo hermoso, hermanos, es que hoy en este tiempo
el Señor ha escogido un amigo, que podemos ver el caso de Abraham, podemos ver el caso de Moisés, o sea, Pablo, o sea, muchos, muchos, muchos. Pero hoy es para este tiempo, el Señor ha escogido uno que usted lo conoce, hermano, ¿verdad? Es nuestra cobertura, ¿verdad? Apóstol Sergio. Y a él el Señor le revela las cosas que vienen. Fíjate qué tremendo, que estaba leyendo un versículo por acá, pero creo que se me escapó. Permítame, quiero ver si lo encuentro por aquí. No, no lo encuentro por... Ah, aquí está, quizá, quiero ver. Perseverando unánimes. Ah, ahí está, mire. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Va, solo pongámosle ese, unánimes en el templo. Entonces quiere decir de que en el templo, cuando estamos unánimes, cuando hay unidad de espíritu, cuando estamos integrados, ¿verdad? Como hermanos y sobre todo integrados con el Señor, entonces podemos ir subiendo de niveles, porque nadie puede decir que es amigo de Dios si no es amigo del que tiene a la par. O sea, me explico, o sea, lo que hablábamos en ese tema, ¿verdad? O sea, Padre nuestro, pero si yo me peleo con mi hermano porque aquel es más bendecido que yo, pero es mi mismo padre. Y yo no me voy a enojar porque aquel sea bendecido más que yo. El Señor tiene su trato con él, tiene su trato conmigo. Ahora, si yo digo que voy a ser amigo de Dios para entrar en esa dimensión profética, tendría que ser yo amigo de todos. Sí, amén. Esa perspectiva es la que les quería dar, hermanos. Perdón que haya dado tanta vuelta, Amén. ¿verdad? Sí. Oh, tranquilo. Yo quería compartir que cuando hermano César nos dice que un amigo le cuenta sus secretos, sus cosas, ¿verdad? Al otro amigo. Y eso me trajo a memoria un versículo en Génesis 18:17, donde está el Señor por mandar ya sus ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, y Lot estaba ahí. Y aparte que Abraham, aparte de que era amigo del Señor, también era un intercesor, ¿verdad? Porque intercedió en ese caso por Lot. Y ahí le dice el Señor, dice, ¿le ocultaré yo algo a Abraham? O sea, y si lo podemos, digamos, ponerlo en contexto, ¿le ocultaré yo algo a mi amigo Abraham de lo que va a acontecer? Entonces, mire la dimensión que estaba Abraham. Y como dice nuestro pastor José Carlos, ¿cómo fue que nació esa amistad entre Abraham y el Señor? Si él venía de Ur, de los caldeos, de un pueblo idólatra, el Señor lo sacó de allí cuando él tenía 75 años. Lo sacó de allí y como amigo él le creyó. Por eso ahí en Santiago 2:23 dice Abraham, y eso le fue contado por justicia. Entonces, porque a un amigo, porque el amigo es fiel, se le cree. Llega a 90 años y todavía el pacto se lo recuerda de que iba de naciones cuando estaba en Manré. Y me llama también la atención otro versículo que leí en Génesis 25:8, donde dice que Abraham murió a los 175 años, en buena vejez, viejo y satisfecho. Y en la Biblia de la lenguaje actual dice, y gozó de buena salud hasta el día en que murió. O sea que también tiene su satisfacción, que a pesar que vamos a hacer bien al Padre de la fe, ¿verdad? Porque le creyó a Dios, fue amigo de Dios y eso le fue contado por justicia. Qué tremendo. Solo quiero aportar algo rapidito. Todos en algún tiempo, en alguna medida hemos tenido
un amigo cercano, ¿verdad? Aquel amigo a que, como decían ustedes, ¿verdad? Se le cuenta lo que a nadie más. Y también venía a mi memoria aquel amigo, ¿verdad? Que yo no sé ustedes, pero yo sí tengo uno que iba y allá en Guatemala iba y me llegaba a quedar a su casa y viceversa, él llegaba y se quedaba en mi casa, incluso llegamos a taparnos con la misma cobija, ¿verdad? Y no yéndonos por el lado donde decía el hermano Cesarito. Pero a lo que quiero llegar es de que uno visita la casa del amigo y el amigo lo visita a uno también. Y Moisés tenía esa relación con el Señor. El Señor lo venía a visitar a él y Moisés subía a visitarlo a él, porque ahí fue donde se le reveló el tabernáculo. Entonces, qué bonita esa relación que podamos tener, que el Señor nos visite, ¿verdad? Esa presencia de Él Amén. es hermosa y el profeta definitivamente que dice que se mantiene en lo alto, ¿verdad? Ya vamos a hablar del centinela, pero él dice que el profeta se mantiene en lo alto y ahí es donde tiene esa relación estrecha con el Señor, ¿verdad? Y el Señor lo va a visitar también, esa relación de amigos. Amén. Hermanito Wesley, no sé si quería agregar algo. No, hermano, solamente Job 16:20, que dice en la Nueva Versión Internacional, mi intercesor es mi amigo, y ante él me deshago en lágrimas, dice ese versículo. Amén, gloria a Dios. Cuando, ya para cerrar esta parte Tremendo. del amigo y prestarles la guitarra a mis hermanos, cuando el pastor José Carlos decía de la gente que se refiere al Señor como Diosito, ¿verdad? Hay otros que se refieren como el colocho, como el carpintero y ciertas formas de referirse al Señor que para esa persona no lo hace por menospreciar al Señor ni por ofender, sino que creen que de esa manera evidencian una relación estrecha con el Señor. Pero esta amistad de la que hablamos, que tiene que tener el profeta, no es cherada, pues, o sea, es una amistad genuina, firme y seria. El Señor no es mi chero, no es mi compañero de travesuras, ¿verdad? No es el amigocho. No es el amigote, como dirían los abuelos, ¿verdad? Es un amigo incondicional, una amistad basada en el amor y no en la complicidad de las travesuras, sino en la complicidad del amor. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, Juan se refiere a él mismo como el discípulo al que el Señor amaba. Y decía que era tanto que recostaba la cabeza en su pecho. Y si quisiéramos ver la parte carnal de esto, sería una escena hasta sospechosa, ¿verdad? Pero si le ponemos la lente espiritual, esto hace referencia a que Juan estaba cercano al corazón del Señor, que Juan sabía cómo le latía el corazón al Señor. ¿Y quién fue Juan? El que después recibe las revelaciones, o sea, el libro de las revelaciones, aquel libro que el mundo en general, no solo el mundo cristiano, identifica con profecías, le fue dado a Juan, el amigo del Señor, el que recostaba la cabeza en su pecho. Pero más allá de ese recostar la cabeza en su pecho es el que conocía el corazón del Señor. Y ese es el amigo. No el que le tapa las movidas, ¿verdad? Sino el que conoce tu corazón. Y el profeta tiene que ser un libro abierto para el Señor y tiene también que saber lo que el Señor pide de él, lo que el Señor quiere que él ejecute, porque por ahí va la amistad, ¿verdad? Conocer el corazón del otro. Mis hermanos.
Amén. Bueno, no sé si. Amén. Entonces, bueno, aquí haciendo un pensamiento, ¿verdad? Entonces nosotros cuando oramos en alabastro y todos los que se nos unen en alabastro, ¿serán amigos? Como todo depende del corazón, ¿verdad? Sí, un amigo genuino, hermano, para que quede bien claro, ¿verdad? Muchos pueden estar acompañándonos, ¿verdad? Porque realmente pueden estar pasando una necesidad muy tremenda, pero aquel que de verdad toma la petición de uno, de los que están ahí, hermano, solicitando oración, y se va, hermano, como que si fuera de uno, ¿verdad? Como si fuera mi petición y va y, Señor, te pido que abras puerta de bendición, Señor, te ruego, te suplico, Padre, por tu misericordia. Y empieza, hermano, ese es un verdadero intercesor, un verdadero amigo. Y realmente, hermano, tenemos que valorar y bendecir a aquellos siervos que se ponen a la brecha, ¿verdad? En ese tiempo, hermano, porque Amén. realmente, hermanos, nosotros somos como el Padre, ¿verdad? Somos como el Hijo, somos pues, de así como tenemos la genética del Señor, ¿verdad? Y el Señor está vinculado con el Padre y el Espíritu Santo, entonces también nosotros, hermanos, estamos inmersos en eso, ¿verdad? Bueno, sigamos, hermanos, Amén. porque el tiempo va avanzando y ahí Sí. sí nos tienen contados. Sí, amén, hermanos. Definitivamente que creo que cada una de estas funciones proféticas, pues el Señor, es el anhelo del Señor, ¿verdad? Que se manifiesten en nosotros también. Y bueno, me ha bendecido mucho esa función profética del amigo de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Y yo veía este verso que se lo mencionaba, ¿verdad? Dice que mi intercesor es mi amigo. Aparte de que el Señor es nuestro amigo y que quiere que nosotros también nos mostremos amigos, ¿verdad? Para poder ministrar a otros con esta función profética, pues creo que también el Señor quiere que se manifieste en nosotros la intercesión. De hecho, yo considero que la intercesión es como la columna vertebral de una orden sacerdotal, ¿verdad? Así lo manifiesta la Escritura. Dice que somos un real sacerdocio. Entonces el sacerdote está ahí para interceder. El diccionario secular dice que la intercesión es al rogar por alguien más para alcanzarle un favor. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y creo que no está tan alejado. Vemos en la Biblia, en Salmo 106, capítulo 23, la escena donde Moisés se separa entre Dios y el pueblo. Y lo tenemos ahí, y dice, y trató de destruirlos. Si usted ha leído el contexto, Dios trató de destruir al pueblo que había liberado de Egipto. La razón fue la idolatría, ¿verdad? Pero dice la escritura que de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, es que Moisés también era amigo de Dios, ¿verdad? Y esa amistad fue la que le valió para interponerse. O sea, esto no significa que cualquier persona puede ser un intercesor entre Dios y alguien más. Necesita previamente, pues, tener, como ya bien lo hemos escuchado de los otros maestros, tener una amistad, ¿verdad? Y ahora Moisés se interpuso delante del pueblo a fin de apartar su indignación, dice, para que no los destruyese. Entonces es importante notar, hermano, la responsabilidad, diría yo, y la dimensión de lo que es un intercesor. Imagínese ponerse entre Dios y el pueblo. Definitivamente que Moisés tenía que ser amigo de Dios, conocerlo a él y conocer las falencias del pueblo, ¿verdad? No era él, como decía mi hermana Sandrita, un amigocho, ¿verdad? Del pueblo, sino que pues él conocía las falencias y conocía también a su Dios, y entonces se puso en medio como un equilibrio
para mediar entre ellos dos. Mire qué tremendo eso, ¿eh? Y así encontramos en el recorrido de la Escritura otras intercesiones, como por ejemplo la que se dio en Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16, donde dice la Escritura que los amalecitas atacaban a Israel en un lugar que se llama Refinim. Y otra vez Moisés pone a Josué al frente de las tropas, mientras que él con Aarón y Hur suben a la cima del monte para orar. En esta escena, en esta situación, estos dos hombres levantan las manos también de él, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión suben para orar, intercediendo. Esto a mí me llama la atención porque en Efesios capítulo 6 y verso 19 dice el apóstol, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Precisamente en esta intercesión, que es la de orar, ¿verdad? Creo que todos estamos involucrados. Perdónenme lo que voy a decir, quizás lo voy a decir también por mí, ¿verdad? A veces no estamos preparados para interceder, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo del Señor el que intercede, que es un paracletos también, es un intercesor, y él como un intercesor experimentado, si usted me permite usar esa palabra, pues nos enseña para orar, nos enseña a nosotros cómo orar y debemos de invitarlo. Cuando nosotros oramos debemos de pedir que nos auxilie porque dice la Biblia que nosotros no sabemos orar. Entonces, si alguien dice, mire, qué bien ora el hermano, que Dios le oye, que no sé qué, pero es que no era él, ¿verdad? Era el Espíritu de Dios en él, ayudándole a interceder, así como en este caso entendemos que Moisés con Aarón y Hur subieron a la cima del monte para orar. Entonces, esa característica, esa función profética de la intercesión, hermanos, se manifiesta en diferentes situaciones, ¿verdad? Como por ejemplo en Números 11:1, otra vez, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que en pleno desierto el pueblo gritó a Moisés, oró al Señor por ellos y el incendio se apagó. Acuérdense que el fuego de Dios, del fuego de la indignación de Dios, se había encendido otra vez ahí. Hay otra ocasión en Números capítulo 21, versos 5 al 9, ¿verdad? Cuando dice que el pueblo acude a Moisés y dijo, hemos pecado hablando contra Dios y contra ti. Y ahora le dijeron a él, ora al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Entonces, hermano, todos estos versos nos muestran a nosotros que en Moisés se manifestaba una unción profética extraordinaria. Moisés figuraba al Cristo. Entonces, dice la Escritura, y eso me llamaba mucho la atención también, hay una porción que es en Ezequiel creo que es, déjeme verla, aquí la tengo, no quiero abusar mucho del tiempo, pero en Ezequiel en el capítulo 22 y en el verso 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y en este caso está diciendo aquí que no lo encontró. Fíjense qué tremendo, porque el Señor está buscando un intercesor, ¿verdad? Pero dice la Biblia que no lo encontró. De manera que cuando vemos a Moisés y que está intercediendo por el pueblo, vemos que ahí había uno, ahí había uno que estaba intercediendo. Recuérdese que también intercedió por su hermano Aarón y por María para que fueran curados de la lepra. Moisés intercedió 40 días y 40 noches, eso usted lo encuentra en Deuteronomio 9, 22 a 26. Él intercede por el pueblo, dice, me postré ante el Señor, estuve postrado 40 días y 40 noches, hermano. Definitivamente que esta función profética es imposible si el Espíritu de Dios no está en nosotros los hombres para hacerlo. Entonces, quiero también mencionar el episodio del becerro de oro, cuando Moisés dice la Biblia que se esfuerza por aplacar la ira de Dios por la perversión del pueblo.
Recuerde usted que rompe las tablas y luego vuelve a subir al monte a interceder otros 40 días. Y hermano, y 40 noches. Es extraordinario ver, hermanos, que en medio de esta intercesión es que el Señor quiere ver a su pueblo, ¿verdad? Que nosotros podamos entrar ahí. Y por eso me llamó la atención, ¿verdad? Ese verso cuando en Ezequiel dice que había que rogar por alguien más. Cuando dice que no encontró, perdón, alguien que intercediera. Y fíjese que observando también la porción de Jeremías, capítulo 15, donde dice, entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Y será que cuando te digan, ¿a dónde iremos? Le responderás, así dice el Señor, los destinados para la muerte, a la muerte, los destinados para la espada, a la espada, los destinados para el hambre, y los destinados para el cautiverio, al cautiverio. Cuando yo leía esta porción, hermano, cuando yo estoy leyendo, sentí como un poquito así de temor. Quizás me metí y me puse en los zapatos del pueblo, hermano. Qué magnitud de intercesión la que estaban haciendo estos hombres, librando al pueblo de la espada, librándolo de la muerte, librándolo del hambre, librándolo del cautiverio. En esta situación para Jeremías, el Señor le dice, no voy a escuchar, aunque estos intercesores, y menciona a dos grandes intercesores, aunque ellos vengan. Entonces, quiero concluir mencionándole estos versos que encontré en Jeremías. Hay una cantidad de versos donde el Señor dice, no voy a oír, no voy a escuchar, no voy a escuchar. Entonces, dice Jeremías 7:16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor. Jeremías 11:14 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos oración, no oiré en su aflicción aunque clamen a mí. Jeremías 14:11 dice, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo. Ezequiel 14:14, ese ya es otro, ¿verdad? Dice, si estuviesen en medio de ellos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová. Entonces menciona ahí otra vez a Noé, es un gran intercesor, Daniel, que en su capítulo 9 intercede en una oración extraordinaria por los pecados del pueblo, y Job, que era el verso que me llamó la atención que le mencionaba, donde Job ora por sus amigos, intercede por ellos, y al final, pues, no al final, pero en medio de lo que describe la vida de él, dice, mi intercesor es mi amigo. Y qué bueno que nosotros podamos también decir eso. No sé si mis hermanos quieren aportar algo o ayudarme. Algo importante que usted mencionaba es que la verdad el espíritu siempre está dispuesto, ¿verdad? Sí, amén. Y cuando usted mencionaba de que a veces, pues uno está más cargado que el que está pidiendo oración. pero aún así, por misericordia, el Sí, Señor amén. viene y empieza a ministrarlo a uno, ¿ah? Y, y ciertamente que no es uno, sino que es el Señor, ¿verdad? El que está por amor a sus hijos, por amor a su nombre y haciendo la obra, ¿verdad? Y realmente el Espíritu siempre tiene ese anhelo de estar intercediendo, de estar siempre delante de la presencia del Padre, aunque a veces la carne, ¿verdad? El cuerpo y el alma a veces están de bajón o a veces están cansados, pero gloria a Dios por eso, hermano, de verdad que sí, lo bendigo por eso, porque sí, a mí me ha pasado. A mí me llamó la atención eso también. Y con lo que decía el hermano, que el Espíritu Santo sale al rescate, porque me puse a pensar en algo. A veces nosotros no sabemos contra qué estamos batallando. El hermano solo escribe, pido por esto y esto. Y nosotros empezamos a clamar, a interceder, a decir, Señor, mira la petición de tu siervo, de tu sierva, y no tenemos idea en dónde nos hemos metido, ¿verdad?
Y definitivamente sin la intervención del Espíritu Santo, la cosa terminaría más enredada, ¿verdad? Y es gracias a la intercesión del Espíritu Santo que el hermanito que con fe y con humildad pone su petición, encuentra respuesta, ¿verdad? Y yo también quería aportar ahí, también con el Espíritu Santo. La Escritura dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, cuando ya no podemos más, hermanos. Cuando ya estamos, quizás que ya nos toparon al cerco. Entonces, allí viene el Espíritu Santo y dice, hijo, yo voy a interceder por ti y yo haré los gemidos por ti. Esos que tú no puedes darlo, esos gritos que no puedes darlo, los voy a dar yo por ti. El Espíritu Santo gime con esos gemidos indecibles. Y digo, por eso es que el Señor nos dejó ese paracleto. Mire qué hermosa la función que tiene también el Espíritu Santo para con nosotros. Gemir como un intercesor. Y yo, todo lo que nos estuvo exponiendo nuestro hermano Wesley, veía que cómo está ligada la función de ser amigo y de ser intercesor, porque el amigo conoce los secretos, pero también ese conocimiento le hace ser intercesor, porque Moisés le recordaba al Señor las promesas. Como intercesor le recordaba al Señor las promesas que tiene para con su pueblo. Y le decía, Señor, acuérdate que lo sacaste para darles una mejor vida, una mejor tierra. Y que no digan que aquí los mataste en el desierto. ¿Qué hacía él como intercesor? Traer a la memoria, a través del libro de las memorias, decir, Señor, acuérdate que tú nos diste esa promesa. Y esa es una función hermosa del intercesor. Amén. Yo cuando una vez tuve el privilegio de compartir con los hermanos, y ya le doy el tiempo, hermanito Henry, que sé que levantó la manita hace un ratito, pero solo quiero compartirles esto muy de mi corazón. Una vez yo compartía una prédica sobre la intercesión y se me vino a la mente algo que hoy aplica, que están de moda los indultos presidenciales, ¿verdad? Como va de salida el presidente de Estados Unidos. Interceder es como que el presidente le dijera a uno, ¿qué quieres? Ya me voy y te puedo conceder algo. Y uno dice, mi casa, mi carro, o un puesto, déjame de viceministro de algo. Pero en eso se acuerda y dice, no, mi amigo necesita esa operación para su hijo, o mi amigo necesita que le perdonen una deuda, y uno dice, bueno, que espere en mi casa, lo que te voy a pedir es que tengo un amigo que está pasando una necesidad más grande que la mía. Entonces lo que me ibas a dar a mí, dáselo a él. Eso es interceder. Amén. Amén. Es que cuando ve que levanto la mano porque le quito el audio al celular. Qué bonito cómo estas funciones del profeta van compaginándose, ¿verdad? Porque hablábamos del amigo y decíamos, ¿verdad? Que no necesariamente tendría que ser un lenguaje tan atrevido, ¿verdad? Como el de cherada, como se dice aquí. ¿Y cuál sería entonces el lenguaje entre amigos, hablando de nosotros con el Padre o del profeta con el Padre? Sería la oración. Y en la oración llegamos al punto de la intercesión, ¿verdad? Y ahí vamos viendo cómo van compaginando estas funciones, porque el amigo habla con el Padre y luego intercede. Entonces, en ese periodo de intercesión hay una relación bien estrecha en la que vemos el ejemplo de Abraham, cuando él habla con Jehová y le dice, mira, y empieza a interceder por Lot, ¿verdad? Y Sodoma y Gomorra, y sabemos la historia, que empieza a tener un diálogo de intercesión.
Y esto nos lleva también al siguiente punto, que es el atalaya. Y es que la función del atalaya o el profeta funcionando como atalaya también está intercediendo, porque dice que una de las funciones del atalaya es interceder, velar, mientras otros duermen. Entonces, mire qué tremendo cómo se va explicando la palabra solita, ¿verdad? Qué bendición. Dice atalaya, hombre que atisba o procura inquirir y averiguar lo que sucede, que vigilan al rebaño para alentar cuando viene el peligro, al mismo tiempo consolar a la iglesia. Mire cómo dice, procurar, inquirir, averiguar, él está atento, está pendiente, ¿verdad? Como aquel que está dirigiendo el culto, que está en medio del pueblo, viendo qué es lo que sucede. El profeta de la misma manera no está a veces, ¿verdad? No está necesariamente orando, sino que está velando, está intercediendo, está atento a lo que el Señor le puede hablar en ese momento. Entonces el atalaya está vigilando todo el tiempo. Dice que atalaya, dice que está, o podríamos decir que es una torre alta. Entonces el atalaya subía a la torre alta para ver, dice. Entonces el atalaya es aquel que subía, ¿verdad? Subía a lo alto y podía ver lo que todos no podían ver. Entonces podemos ver ahí de que el Señor le revela al profeta, quizá no a todos, pero sí a él, y este es el encargado de emitir el mensaje. Dice que Dios a través de visiones también le habla a la atalaya. Eso lo podemos ver en el libro del profeta Habacuc 2:2, y dice ahí, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces, también es otra de las funciones del atalaya, que él tiene visiones. Entonces debe de tener, recuerde que hablamos también de la función de la visión, ¿verdad? Entonces el atalaya tiene que tener los ojos espirituales bien abiertos, porque él también dice que va a haber visiones. Y luego nos pasamos, dice centinela, que dice que es velar. Una función profética, dice, de centinela es que mientras todos duermen, el atalaya o centinela está velando, que era lo que decía al inicio. Estos son cancilleres que hacen tratados para beneficiar al país que representan, interceden, velan y oran. Mire todo lo que hemos estado hablando, por eso que me sorprendía que todo lo que hemos venido hablando, como que todo está relacionado. Entonces, intercede, vela y ora. ¿A qué horas? A las 10 de la noche, ¿verdad? Y dice, si queremos lo profético, debemos de velar. Entonces, el centinela, el profeta, tiene capacidades por medio de su vista y también tiene discernimiento. En primera de Samuel 14:16 dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada. Vea cómo el centinela, el profeta, tiene esa visión para ver desde lejos cómo la multitud estaba turbada, dice. Entonces tiene discernimiento para poder ver si alguien está pasando por una situación de tribulación. Y también en 2 de Samuel 18:27 dice, y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese hombre de bien viene con buenas nuevas. Entonces ve aquí que la atalaya, vimos anteriormente, ¿verdad? Que podía ver si estaban turbados, veía que estaban turbados. Y aquí dice que podía reconocer el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Entonces el atalaya tiene esa capacidad
de poder ver si alguien está turbado e incluso conocer el caminar de un hermano, el caminar de los mismos ministros, podría haber él, reconocer el caminar desde lejos y decir, no, así te dice el Señor, ¿verdad? Ahorita tú estás pasando por una situación de tribulación, por una situación, Él conoce porque a Él se le da la capacidad de poder ver. Esas son algunas de las funciones que pudiera tener el profeta en la dimensión ahí de atalaya. Luego en el siguiente slide dice, ya viendo más adentro de la Biblia, quiero que nos vayamos al segundo punto. Dice, entonces el centinela gritó, oh Señor, de día estoy yo continuamente en la atalaya, y todas las noches permanezco en mi puesto de guardia. Y yo cuando veía aquí guardia, se me venía a la mente aquel que está a las puertas, ¿verdad? Aquel que está atento de que no pase alguien que no es bienvenido o que pase alguien que está necesitado. Entonces, Él está a las puertas, dice, de día y de noche, aquel que abre esa brecha, aquel que abre esa oportunidad para que aquel que esté necesitado pueda entrar a la presencia de Dios. Dice que gritó con voz de trompeta, dice. Ese ahí donde dice, oh Señor, otras versiones dice, gritó con voz de trompeta, con voz de chofar, con un rugido. Otras versiones también dicen como un rugido de león. Entonces el centinela es aquel que con ese rugido de león también nos despierta, nos aviva, nos exhorta, ¿verdad? Nos anima. Esas son las funciones que pudiera tener el atalaya. Luego en el tercer punto dice, pero si el atalaya, esto está en Ezequiel 33:6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar el chofar, era lo que le decía anteriormente, el atalaya tiene que sonar el chofar, tiene que avisar con la trompeta qué es lo que viene, si viene un peligro o si viene una bendición, como la bendición que viene ahorita para el 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces dice que suena el chofar y el pueblo no se apercibiere y viendo la espada, tomare del ángulo, él, por causa de su iniquidad, fue tomado. Mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Tú, pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirá la palabra de mi boca y los apercibirás de mi parte. Y aquí la palabra que quiero explicar un poquito es la palabra apercibir. Y por eso es que me fui hasta el tercer punto y después voy a regresar al primero. Porque apercibir, quiero poner un ejemplo quizás bastante trivial, pero yo me muevo mucho en este ejemplo, en el fútbol. Y apercibir, cuando un árbitro apercibe a un jugador, lo apercibe verbalmente. Y ¿cómo se llama? Y luego lo amonesta. Ya cuando lo amonesta es que le saca una tarjeta amarilla y luego le saca una segunda tarjeta amarilla y ya lo expulsa. Pero de primero viene ese apercibir. Entonces, por eso era que yo me quería venir aquí al tercer punto, porque de aquí nos volvemos al primer punto que dice en Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y les amonestarás de mi parte. Entonces aquí habla de amonestar. Entonces el atalaya tiene que ser esa voz, esa trompeta para poder amonestar, para poder primero percibir y luego amonestar. Porque si usted sigue leyendo más para abajo, del 3:17 al 18, creo que hasta el 21, dice, más o menos parafraseado, dice que le pide el Señor que hable primeramente palabra
de su boca, de la palabra de Dios. Dice que si amonestas al impío, dile que se arrepienta. Si tú no lo haces, este va a morir. Pero si él muere y tú no le diste el mensaje, esa sangre va a correr por ti. Mire qué tremendo. ¿Cómo decirle? La responsabilidad que tiene la atalaya. Porque tiene que decirlo por feo que se oiga, por cruel que se oiga, porque aquí la Biblia dice que tenían pena de muerte. Si el impío tiene pena de muerte, ve y dile, dice, porque si no, esa sangre va a correr por ti. Tú vas a ser el responsable. Pero si le adviertes y él no se arrepiente, él morirá, dice después, pero tú habrás salvado tu alma porque obedeciste. Entonces, aquí vemos claramente el ejemplo hacia el impío, pero si usted baja más abajito, después va con los santos y le vuelve a decir lo mismo. Tienes que ir y decirle que si aquel que hacía lo bueno y ahora está haciendo lo malo, tienes que ir y decirle que deje de hacer lo malo y que se arrepienta, porque si no, esa sangre va a correr por tus manos, y así le vuelve a dar el mismo ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, amado hermano? Es que la atalaya tiene una responsabilidad de, dice que primero, o sea, él está siempre en lo alto. Tiene que tener una comunión con Dios, esa comunión estrecha, ¿verdad? Comunión, lo que hablábamos de amigos, ¿verdad? Para que él pueda tener esa relación y los ojos abiertos para ver de lejos qué es lo que viene. Tiene visiones también. El Señor le habla por visiones. Mire que ahí cuando estaba leyendo yo en la Biblia, dice que él oía las visiones. O sea que lo oía con sus ojos, no con los oídos, sino con los ojos. Qué tremendo. Entonces, para recapitular, él está en lo alto, tiene visiones y tiene que sonar su voz como trompeta. Él tiene que decir la verdad, aún así sea cruel, porque tiene la responsabilidad de que si no lo dice ahí la Biblia, no lo digo yo, puede perder su salvación, porque dice que si dice lo que el Señor le mandó a decir, entonces salvará su alma, dice la Biblia. Mire qué tremendo. No sé si mis hermanos quieren. Bien, bueno, hermanitos, el tiempo se nos acabó. Yo solo quiero poner algo ahí que Henrito dijo, atalaya, y que teníamos que estar velando y orando. Ahí se me vino lo primero, fue cuando el Señor se llevó a los discípulos. Y se acuerdan que el Señor los tuvo que despertar y les dijo, no habéis velado conmigo ni tan siquiera una hora. Entonces lo que quería ahí el Señor era llevarlos a esa dimensión de atalaya. Fíjense qué tremendo. Pero que ellos no lo agarraron así, ¿verdad? Sino que lo agarraron como que, pues sí, estar aquí trasnochando y estar todo heladito, está bien rico para estar ahí con la colchita, ¿verdad? Con el chocolatillo ahí, con el chuco, ¿verdad? Bien rico, pero bueno. Hermanitos, entonces nos queda, hermanos, despedirnos y poder continuar el tema el próximo domingo, ¿verdad? Antesala de proclama profética. Amén. Dios me los bendiga, Amén. hermanos. Dios les bendiga. Amén, bendiciones. Gloria a Dios.